¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén ustedes muy bien. Nosotros aquí en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica somos centinelas de la historia y nostálgicos de los periódicos de papel. Y como ustedes pueden apreciar en los empastados de la colección de periódicos en la Biblioteca Nacional, pues la historia vive y revive con solo abrir los periódicos de cualquier época. Y justamente hojeando estas páginas, acordamos un día de estos conversar con el doctor Constantino Urcullo Fournier, analista internacional, maestro, educador, político, politólogo, conocedor de nuestra actualidad, no solo costarricense, sino latinoamericana y más allá, para conversar sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. Teníamos aquí una serie de preguntas, pero resulta que don Constantino nos ha traído una charla ya elaborada y cuyo título es muy interesante y lo invitamos, don Constantino, gracias por estar con nosotros. Tuvimos muy buenos comentarios de la vez que estuvo usted con nosotros conversando sobre las Torres Gemelas. Muchas gracias, Roberto. Y créame que es un gran placer estar aquí, en un lugar donde se guarda la memoria histórica Sin duda, de nuestro pueblo. Y sin memoria no hay identidad, sin identidad no podemos avanzar hacia ningún lugar. Nos apoyamos en un pasado grandioso para mí, el de nuestra pequeña patria, una patria que ha sabido defender su soberanía, ha sabido luchar por la justicia social y por la libertad, y aquí se guarda esa memoria. sin Entonces, duda. para mí estar aquí es estar en un lugar sagrado. Gracias. Decía el expresidente Luis Alberto Monge, en los tiempos en que gobernó del 1982 a 1986, que en Costa Rica había tres estaciones: invierno, verano y las relaciones con Nicaragua. Y la de guerra con Nicaragua. Y la de guerra con Eso Nicaragua, decía sí, Luis Alberto. así es. Y es que realmente han sido relaciones difíciles. Mire, yo es que soy un poco el fruto de esa relación, porque mi padre era nicaragüense, se tuvo que venir a Costa Rica huyendo de la primera dictadura de los Somozas, y mi madre era alajuelense y josefina, y mis abuelos costarricenses venían de migrantes españoles franceses, Qué interesante. y los Fournier tienen ese origen, pero muy costarricenses, se aclimataron bien. Entonces, yo he vivido esas contradicciones intensamente. Mi padre se autoexilió voluntariamente y, y ya se aficó aquí definitivamente, pero tengo y tenía familia en Nicaragua, visitaba la casa de mi abuela en Rivas y pasaba bastante tiempo allá. Entonces conozco ambos países y le puedo decir que siento a los dos como dos patrias, ¿verdad? Entonces he seguido la evolución de la vida en Nicaragua, aunque nunca he residido allá de manera intensa. Y he preparado una presentación que se llama Un vecino atormentado. Y voy a explicar por qué es un vecino atormentado y cómo sus convulsiones internas nos han salpicado desde siempre. Empecemos con la guerra civil La campaña la campaña nacional nacional de 56. 1856, que Sí. fue un conflicto interno nicaragüense en el que nos tuvimos que ir a meter para salvaguardar nuestra soberanía e impedir la invasión de los filibusteros que se habían apoderado de Nicaragua. Pero bueno, vamos adelante con Nicaragua, a entender a Nicaragua. Una historia de autocracia, dice el título. ¿Sí? Desde la conquista se dieron las peleas entre los conquistadores. Yo aprendí de un gran historiador norteamericano, Murdo McLeod, que escribió un libro que se llama Spanish Central America, sobre la conquista y la colonia de Centroamérica. Y él
en un seminario, eso es de esos eruditos norteamericanos que se estudian hasta el último detalle de los periodos históricos, y él me hizo ver cómo Nicaragua fue el fruto de una conquista de tres conquistadores, uno que venía de Guatemala, otro que venía de Santo Domingo vía Honduras y uno realmente, ¿cómo llamarlo? Realmente problemático, para decirle Conflictivo. conflictivo, para decirle algo bonito, Sí. que se llamaba Pedro Arias Dávila, Pedro Arias El Dávila, famoso Pedrarias. un hombre cruel, y esos tres conquistadores se pelean entre ellos al llegar a Nicaragua. ¿Ah? Entonces, Nicaragua nace en el fruto, como fruto de esas peleas. Nace también como fruto de la exportación de los indígenas. A mí este historiador norteamericano me decía que él calculaba que cuando llegaron los españoles exportaron 600,000 indígenas a las minas en el Perú y en Bolivia y despoblaron Nicaragua. ¿Ah? Sí. Originalmente el paso a Perú y a Los Bolivia tomaron como reses de ganado. para explotarlos en las minas. Y luego el tránsito no se da, todavía no se había descubierto el tránsito fácil por Panamá. Entonces el tránsito era por la ruta del desaguadero. Venían de España, cruzaban el río San Juan, que ellos lo llamaban el desaguadero, iban por el lago de Nicaragua hasta el puerto, hasta Granada y después por el puerto del Realejo iban hasta Perú. Y allí, bueno, venía todo lo que iba para América del Sur. Fue muy cruel esa conquista, hubo devastación ecológica. Yo me encontré en el Palacio Cousiño en Chile un día que andaba en un trabajo con el Instituto de Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y veo unas maderas lindísimas en el palacio. Digo, ¿qué maderas más hermosas? ¿De dónde son? De Nicaragua. Hasta allá se llevaron las maderas nicas, ¿verdad? Entonces, fue realmente una conquista cruel la que ocurre en Nicaragua. Y si eso no fuera poco, bueno, tienen a Pedrarias Dávila, que Pedrarias Dávila es un hombre cruelísimo que viajaba, ahí lo van a ver ustedes, Sí. siempre con un ataúd a cuestas, porque el hombre había creado un mito en torno a su persona. Le había dado una suspensión del corazón, lo tuvieron como 5 minutos en un ataúd ya velándolo y de pronto el hombre se despierta. Entonces utilizó eso para crear la imagen de que nada lo podía matar, ¿verdad? Y fue el que le cortó la cabeza a Juan Vázquez de Coronado y también le cortó la cabeza a Francisco Fernández de Córdoba. Y ese fue el gobernador de Nicoya y Nicaragua. Fue una especie de Cid campeador, ¿verdad? El Cid tenía su cosa buena. Sí, claro. Este era No, en el casi, sentido de ejercer después de la muerte. sí, ejercer, pero era un hombre, bueno, que todo lo que le dice la historia a uno es, yo no creo en malos absolutos, pero que era un hombre malo, ¿verdad? De esos personajes que Sí, opresores en la historia, ¿verdad? siniestro. Siniestro, esa es la palabra más linda para describirlo. Yo le voy a dar un vistazo general del siglo XIX nicaragüense para mostrar que es un vecino atormentado. Bueno, lo atormentaron los conquistadores y luego en el siglo XIX nacen con la independencia en 1823 a 1856, viven la anarquía en guerra civil. Después viene la guerra nacional, que ellos le llaman así, de 1856 en contra de los filibusteros y a favor de los filibusteros, porque los filibusteros vienen llamados por políticos nicaragüenses. Después, en 1856-57, hay un pacto entre democráticos y legitimistas, se calma un poco la cosa y surge un gobierno conservador de 1860 a 1893, pero no sin sus episodios de conflictividad. Eh, Finalmente, en 1893 surge un gobierno que es un gobierno liberal de José Santos Zelaya, pero es una dictadura. Eh, Impresionante. es un país que
que nace lleno de conflictos, vive lleno de conflictos. Yo me puse a hacer un día el recuento de cuántos ejércitos ha tenido Nicaragua en su vida eh, independiente. 6 ejércitos. Seis Sí. ejércitos. El gran sociólogo alemán Max Weber definía al Estado como el monopolio legítimo de la violencia. Imagínense que eso es lo que estructura un Estado, es decir, de que hay un monopolio de la violencia, está concentrado, pero bueno, en Nicaragua a cada rato se deshace ese monopolio de la violencia y se deshace y se vuelve a reconformar en violencia. Entonces, siguen atormentados. Entonces, la vida de ese país está sujeta a eso y además está sujeta a la influencia imperialista exterior. Vea que, por ejemplo, durante un gran periodo de la vida de Nicaragua hasta el 91, creo que fue, empezando a inicios del 800, eh, hay un protectorado inglés, que es el reino de la Mosquitia. Los ingleses, el rey Misquito era súbdito de la reina de Inglaterra. Nicaragua era básicamente un país pacífico, del Pacífico. No habían incorporado a la nacionalidad y al Estado la parte atlántica de Nicaragua. Hoy día todavía hay selvas enormes ahí que no han sido incorporadas a la vida del país. Pero, pero también Colombia pretendió esa costa atlántica nicaragüense y parte de la costa atlántica de Costa Rica. Entonces, otro conflicto, otro tormento de tener que incorporar una parte de su territorio a la nacionalidad frente a los imperios extranjeros. Entonces, finalmente llegamos a, ya yo no hago política nacional nicaragüense de análisis, sino que ocurre una ocupación extranjera por parte de los Estados Unidos. El gran garrote norteamericano es aplicado y en 1912 se invade a Nicaragua. Las tropas, y Interesante. esa ocupación, con una pequeña interrupción en el 27 o 26, esa ocupación dura de 1912 a 1933. Estamos con el doctor Constantino Urcullo Fournier en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, conversando sobre los conflictos o la historia entre Costa Rica y Nicaragua, con una fascinante disertación de don Constantino, un vecino atormentado. Nosotros íbamos a empezar con como que si era un vecino incómodo, pero un vecino atormentado. Vamos a una pausa y volvemos para continuar en esta agradable conversación e instructiva conversación con don Constantino Urcullo, aquí desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. La ocupación de los Estados Unidos de Nicaragua es otro de realmente de los tormentos que sufre ese pueblo. Imaginen ustedes lo que es tener tropas de 1912 a 1933. Ahí la soberanía, la vida interna desaparecen y los Estados Unidos llevan la guerra a Nicaragua y la denominan con una palabra que ustedes ven ahí en las imágenes que se llama las Banana Wars, las guerras del banano. Es decir, de ahí viene la denominación histórica que nos dan de que somos Banana Republics. Y eran cuestiones económicas, pero también había a partir de un cierto momento, la ocupación norteamericana para arreglar los temas económicos y las deudas se transforma también en una guerra de resistencia nacional cuando surge un caudillo guerrillero que se llama Augusto César Sandino, que no era comunista, sino era un nacionalista. Y eso hay que tenerlo muy claro. Los sandinistas han desnaturalizado la dimensión de esa resistencia nacional a la ocupación extranjera. Sí, un campesino, un hombre de la tierra. Un hombre de la tierra, era teósofo,
era de una localidad indígena que se llamaba Niquinomo, cerca de Nandaime. Y vea que usted, esa ocupación es una ocupación tan tremenda que dura 2 décadas. Hay una primera puntual en 1909, después hay una que dura de 1912 a 1925, que está más centrada en que Nicaragua pague deudas, de que los norteamericanos puedan intervenir las aduanas nicaragüenses, pero hay otra que dura del 96 al 33, que es contra la guerrilla, el ejército, lo que los periodistas de aquella época, como usted, llamaron un pequeño ejército loco. Es decir, era un guerrillero nacionalista que puso en jaque a los Marines de los Estados Unidos. Y fíjese usted que la foto que está ahí abajo es la base aérea de los Estados Unidos que tenían en Managua. Los Estados Unidos llegaron a tener 28 o 30 aviones en una época en que todavía no tenían fuerza aérea de guerra y era un porcentaje significativo, esos 28 o 30 aviones, de todos los aviones que tenían. Todavía no era la potencia de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1926. Bombardearon las localidades donde estaban los guerrilleros y ahí usted tiene una foto arriba del tipo de avión que tenían, pero no rindieron a Ahí lo Sandino. estamos viendo justamente, sí. ¿Sí? No, no lo rindieron. Finalmente Sandino, los norteamericanos se retiran en 1933 y Sandino queda vivo y dejan a un delegado de ellos que es Anastasio Somoza García, el primer Somoza, que ha sido llamado el último Marine, el último soldado norteamericano. Hablaba inglés, se entendía muy bien con los norteamericanos y Anastasio Somoza García un día le pone una trampa a Sandino y lo asesina. Pero no lo pudieron derrotar los norteamericanos y ya veían acercarse Sí. también los conflictos en Europa. Además, todo lo contrario, lo hizo pervivir a Augusto César Sandino Para siempre. para siempre. Sí, sí, Y era como una especie de David contra Goliat, por supuesto. sí. Y Pero, manejaba las técnicas de la guerrilla. claro, pero ¿cómo se formó este campesino con esa gran capacidad Pues como estratega poner en jaque nada más y nada menos que a los Estados Unidos? mire, esos fenómenos se han dado mucho. Eh, hay estrategas que se forman en las academias militares, otros que se forman en la vida. Sandino anduvo en México, creo que tuvo contacto con la Revolución Mexicana, aprendió de eso, pero yo siempre guardo una frase buenísima de la guerra de Vietnam. Usted sabe que el gran estratega militar en la guerra de Vietnam fue el general Giap. El general Giap. Y hay un libro que yo leí en algún momento que decía, de, analizando la guerra de Vietnam y que se titulaba, escrito por un norteamericano, de cómo el profesor de historia Giap derrotó a las computadoras del Pentágono. Es decir, los líderes militares, hay gente que habla de la ciencia militar, hay alguna dimensión de eso, pero el arte de la guerra, desde la época del chino Sun Tzu, es un arte que se aprende haciendo la guerra. ¿Ah? Entonces, yo creo que así aprendió Sandino. No fue a ninguna academia militar, pero era un tipo especialmente dotado para eso. Qué Y, interesante. y el que lo mata Es es el último marín. el último Marine, Ujú. Anastasio Somoza, que García, que usted lo ve ahí a la par, en una visita a Washington, a la par de el presidente Roosevelt, que dijo una frase famosa y la voy a repetir. Decía Roosevelt. Roosevelt sobre Somoza, ¿sí? Ajá. Porque le dijeron, ¿cómo es que usted, un presidente progresista, tiene ese tipo de amistades? Un tipo, un tipo que ha asesinado en Nicaragua, que es un dictador. Y dijo, miren, Somoza, yo ahí pongo sub, porque esa es la frase inglesa. Somoza is a son of a bitch, but is our son of a bitch. En buen español, no lo voy a poner tan claro, pero se puede traducir, Somoza es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Es decir, era propiedad de ellos. Esa frase quedó para siempre, ¿verdad?
Tremenda, tremenda. dicha por el presidente de los Estados Unidos. Bueno, esa dictadura dura 40 años. Dura 40 años, asesinan, persiguen, inclusive asesinan a un periodista extraordinario que se llamaba Pedro Joaquín Chamorro, el director Así del es. diario La Prensa. 10 de enero de 1978. Hombre extraordinario. Yo lo conocí de niño, Qué bien. porque como mi padre era nicaragüense, hacían reuniones políticas, preparando invasiones a Nicaragua, etcétera, y don Pedro me decía, yo tenía 10 años y yo andaba con un riflecillo chiquitillo, y me decía, mire, eh, comandante, vaya, cuida ahí la puerta de que no se acerque algún oreja, algún espía. Y yo me plantaba en la puerta con el rifle hasta que terminaba la reunión y, Qué, y yo veía algo sospechoso y lo reportaba a los alzados, ¿verdad? qué interesante, Sí. caramba. Nunca olvidaré a don Pedro por eso. Sí, Y además una gran figura del periodismo latinoamericano, sí, ¿verdad? y lo que estaban haciendo ellos era una revolución democrática, no tenía, y empieza como una revolución democrática para derrocar esa Así es, dictadura. Después termina en una dictadura autocrática, que es la que tenemos hoy en Nicaragua, una revolución democrática traicionada claro, por los Ortega Murillo, claro, y, y que además ensucian el nombre de Sandino. sin duda. Y quizás una pequeña interrupción, Sí, don Constantino, porque las personas más jóvenes que nos ven eh, tendrían que saber o habrán estudiado que la revolución sandinista fue una revolución efectivamente nacida de la sangre, de la pasión y de la identidad de los nicaragüenses con el respaldo de Costa Rica y de América Latina. sí. Y fue una resistencia a una dictadura sangrienta. Totalmente. Yo uso ahí que la dinastía somocista era una estirpe sangrienta. Es el libro de don Pedro, es un libro que escribió don Pedro Joaquín Chamorro después de que lo tuvieron encarcelado en algún momento por la libertad de expresión, ¿verdad? Y lo torturaron. Somoza era tan depravado desde el punto de vista de la represión, que tenía un zoológico en la casa presidencial. Y entonces a don Pedro Joaquín Chamorro y a muchos otros los ponían en una jaula que tenía dos jaulas contiguas. Y en una estaba una pantera y en otra estaba un león. Si usted se dormía, o lo mordía la pantera o lo mordía el león. Literalmente, es decir, Literalmente. Ese era el grado de sofisticación sangrienta de esa dictadura. Y entonces don Pedro sale de ahí y escribe su libro, que es un libro maravilloso. Yo me lo leí a los 12 años, Roberto. Se llama Estirpe Sangrienta los Somoza. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, Nicaragua bota esa estirpe sangrienta, se abre una primavera democrática, pero los sandinistas se vuelven otra estirpe sangrienta. Y ya no son los sandinistas, porque hay muchos sandinistas que se retiran como sandinistas por del supuesto. ortego-murillismo. Hoy día ahí hay otra estirpe sangrienta que mató 300 personas en el 2018 en Nicaragua, y que es la estirpe sangrienta de los Ortega Murillo, que hasta tienen un chigüín. Usted sabe que en Nicaragua el hijo del grande le dicen chigüín. Bueno, Bueno, pues, estaba el Chihuín de los el, Chihuín Somoza. el chigüín Somoza, el hijo de Somoza. Bueno, Ahora la cosa ha llegado, la similitud de que Ortega y Somoza son la misma cosa, que, bueno, tienen un chigüín, que es el que lleva las relaciones internacionales de Nicaragua directamente, la relación con China o la relación con Rusia. Hace unos días estuvo en Rusia negociando las relaciones de Rusia con Nicaragua. Pues bueno, los Ortega Murillo son otra estirpe sangrienta. Sigue nuestro vecino atormentado. Lo atormentó la ocupación extranjera, lo atormentaron los filibusteros, lo atormentó la guerra civil, lo atormentaron los dictadores, y hoy otra estirpe sangrienta de la pareja sanguinaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Cómo se caracteriza esa estirpe? Cometen fraude general. En las últimas elecciones de las alcaldías no hubo competencia. Todos eran
miembros del Partido Frente Sandinista y han concentrado el poder, controlan la Corte Suprema con su gente, el poder electoral también, el poder legislativo también, las municipalidades también, y las elecciones no son libres. ¿Por qué? Porque no hay competencia. ¿eh? Obviamente. Y ellos controlan todo el poder en manos de una familia. Controlan Control de policía y ejército. también son organismos que no son como en todos los países, que son organismos de la nación y del Estado, sino del ejército, del Partido Sandinista, perdón. El ejército es no el ejército de Nicaragua, aunque lo llamen así, sino es el ejército del Partido Sandinista. Y fíjese en lo que han caído. Rusia les donó 50 tanques T-72. Les ha donado estos camiones que tienen lanzacohetes que lo fabricó Rusia durante la Segunda Guerra Mundial y que son conocidos como los órganos de Stalin, que parece un órgano de iglesia. Y tienen los helicópteros, que son helicópteros de la era soviética. Esto es un peligro muy real para todos los países de América Central, porque nadie tiene la tropa de tanques que tienen estos señores. ¿verdad? Por supuesto. Estamos tremendamente expuestos. Muy expuestos. Luego han transformado a Nicaragua en una base rusa. Aquí usted a la izquierda tiene una cuestión que supuestamente, un edificio que es un centro para la capacitación en la guerra contra el narcotráfico, pero ahí abajo dice muy claramente que es el Ministerio de Interior de la Federación Rusa. Bandera rusa y el escudo ruso, y tiene inmunidad diplomática, y hay 300 militares como asesores extranjeros en Nicaragua de origen ruso. Y a la derecha, en la laguna de Nejapa, que es un antiguo cono volcánico, hay una antena. Esa antena es la antena GLONASS, que sirve para dos objetivos. La antena GLONASS es el sistema de posicionamiento global, equivalente al GPS que nosotros vivimos, pero es ruso. Y además sirve para intervenir las comunicaciones en toda la región y escuchar las conversaciones suyas y mías cuando me invitaba a esta sesión. Impresionante, impresionante. Estamos con el doctor Constantino Urcullo conversando sobre ese vecino atormentado, Nicaragua. Este es un programa especial. Nos vamos a extender un poco de lo habitual para concluir y para completar esta magnífica explicación que nos está dando el doctor Constantino Urcullo, aprovechando nosotros su presencia en Páginas Vivas. Ya volvemos. Estamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Conversando acá en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica sobre el vecino atormentado Nicaragua, que es el título de esta magnífica disertación de don Constantino, a quien le pedimos en principio conversar sobre este fenómeno social, político, etcétera, de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, y nos ha traído esta maravillosa y ordenada explicación. De manera que continuamos, profesor Urcullo. Gracias. El otro tormento que vive Nicaragua es que esta nueva estirpe sangrienta ha metido a este país en el marco de la confrontación entre las potencias. Y entonces los ha aproximado a Rusia, enfrentada hoy día a los Estados Unidos, Irán igual, sí. Cuba, que guarda el enfrentamiento tradicional, y Venezuela, que también, aunque se ha aflojado ahora los Estados Unidos un poco con el asunto del petróleo con Venezuela, lo cierto es que
Daniel Ortega lo que hace es inscribir al pueblo nicaragüense en la lucha entre las potencias, como lo hicieron aquellos nicaragüenses que llamaron a William Walker para que le solucionara sus problemas internos. Así es, Es lo mismo. exactamente. Es un Eh, paralelismo impresionante. el, la presencia rusa obedece, yo creo, bueno, aparte de ese enfrentamiento con los Estados Unidos, pero también a crearle un problema a los Estados Unidos en sus cercanías. Cuando vino la crisis de los cohetes en Cuba, la crisis nuclear en 1962, después de que se solucionó el problema gracias a Kennedy y a Khrushchev, hay que entenderlo, y no degeneró una guerra nuclear, le preguntaron a Nikita Khrushchev, primer ministro ruso en aquel entonces, que por qué había puesto cohetes en Cuba. Y que respondió, mire, dice, al tío Sam de vez en cuando hay que colocarle un puercoespín en los pantalones, hay que incomodarlo. Y ahora es ese juego de ajedrez planetario que están jugando los rusos. Ayer, eh, este, al día que hablamos, el día de ayer, resulta que firmaron un acuerdo de cooperación nuclear pacífico y de cooperación militar, que ya la tienen, entre Rusia y Nicaragua. Es decir, y Daniel Ortega no se da cuenta, o sí se da cuenta, de que se está metiendo en una torta muy grande, porque así como los norteamericanos no aguantaron cohetes en Cuba en el 62, si ven algún peligro para su seguridad, van a reaccionar duramente. Después, Con, perdón, sí, con el agravante de que somos nosotros los vecinos. desgraciadamente, ¿verdad? Sí, Desgra dolorosamente. sí, no nos dejan de salpicar. El Claro, subtítulo de mi presentación original, Los conflictos del vecino atormentado. Eh, ellos lo sufren primero, pero a nosotros nos salpican. Los sandinistas siguen, los orteguistas siguen con el espejismo de la guerrilla y eso los hermana mucho con Cuba, siguen pensando en que ellos hacen una revolución y revolución socialista ahí no hay, lo que hay es una familia que se apropia de los medios de producción de todo el país. Y después, y que utilizó el dinero del petróleo venezolano de antes, que ya ahora no existe, y se lo apropió toda la familia Ortega Morillo. Y luego establecen alianzas con enemigos de los Estados Unidos, supuestamente como Irán, y el hijo de Ortega salió hace un poco diciendo que el nuevo Chihuín. el nuevo Chihuín salió diciendo que Nicaragua iba a ser una plataforma adecuada para las actividades de Irán en América Central. Imagínense, eso es exponer otra vez al pueblo de Nicaragua a la reacción del tío Sam, ¿verdad? Que cuando reacciona, Así reacciona es. duro, ¿verdad? Luego, ayer, eh, eh, no sé la fecha de esto, pero recientemente, pongámoslo así, Sí, Rusia al Zika. anuncia el estatus de observador en el sistema de integración centroamericana. Eso levanta alarmas también en todos los países democráticos. Nicaragua restablece relaciones diplomáticas y económicas con China, que las había tenido en la época de los 80, luego se fueron para Taiwán, porque ahí no había solidaridad socialista, sino que era quien daba más plata y quien le daba más plata a la familia Ortega Murillo. Pero bueno, han establecido relaciones diplomáticas con China. Los chinos han sido prudentes, los chinos no son en este momento de guerrerismo expansionista, sino de una expansión estratégica de largo plazo y de pensar en el comercio más que en las armas. Y bueno, se hacen parte de esa batalla diplomática por Taiwán porque establecer relaciones con China es cortarlas con Taiwán. Y luego los chinos con paciencia estratégica están esperando la evolución de la situación internacional, fomentando el multilateralismo y luego no se matricularon en el proyecto del canal a través de Nicaragua que quiso llevar adelante un empresario chino. Pero vea usted en la foto, es interesante darse cuenta de algo. ¿Quiénes están ahí en esa foto suscribiendo las relaciones diplomáticas y aproximándose? El hijo de Ortega, Laureano, el Chihuín,
ahí lo Ujú. tienen ustedes, y el ministro de Relaciones Exteriores de China. Sí, bueno, alto nivel, ¿no? A más alto nivel. Ah, Es el hijo de papi así es. con el ministro de Relaciones Exteriores. Represión política contra opositores, dice la lámina. Bueno, desde en 2018, por una manifestación estudiantil y de pensionados, por una reforma al régimen de pensiones, terminó en una masacre de más de 300 personas que fueron matadas, fueron asesinadas por francotiradores a la orden de Ortega Murillo. Y hay una novela reciente de Sergio Ramírez que recomiendo su lectura, que se llama Tongolele no sabía bailar. Tongolele era el represor a cargo de los asesinatos selectivos de estudiantes y de protestantes en la calle. Hay una persecución política tremenda, se han cometido crímenes de lesa humanidad, que llevarán en algún momento a esta pareja a la Corte Penal Internacional. Han disuelto las ¿Dará organizaciones. tiempo de llevarla a la Corte Internacional a la pareja Ortega Murillo Pues a Rosario antes sí, de? porque es más joven, que, pero Ortega se puede morir antes, sobre todo que es un hombre bastante enfermo, ¿verdad? La disolución de las organizaciones de la sociedad civil, Nicaragua ha ilegalizado, dice esta información, otras 100 ONG, es más reciente, pero cerró, ya lleva 3.126 organizaciones disueltas. Inclusive expulsó de Nicaragua a las monjitas de la Madre Teresa de Calcuta. Imagina qué Sí, sí, señoras sí. que atendían enfermos Mira, y gente en desgracia. sí, la solidaridad en la máxima expresión, Sí. el desprendimiento, el humanismo, Nos las trajimos para acá, dichosamente. qué ¿Eh? dicha, Eh, importante eso. Están aquí, Sí, las persiguió como si fueran delincuentes políticas. Y luego había comprado al empresariado, al Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua, que a cambio de estabilidad para hacer sus negocios, se sí, habían hecho cómplices del régimen. Pero ya los metió a la cárcel también. Y claro. entonces esta caricatura es buenísima, porque después de que estuvieron con él, les cortó la cabeza y todavía están muy agradecidos con él por toda la plata que los dejó ganarse, porque en Nicaragua, para hacer usted tener una empresa y ganar dinero, tiene que hacer socio a la familia Ortega Murillo. Qué impresionante. Luego, lo peor de todo, yo no, como lo decía anteriormente, yo no soy un hombre religioso, pero todo el mundo tiene derecho a creer o no creer y a creer en el culto en el que quiera. Y la Iglesia Católica ha cometido sus errores históricos, la Inquisición para mí es tremenda, pero ya hoy día es otra cosa y ya los que quieren ser católicos que lo sean y que puedan practicar su culto católico. Pues en Nicaragua se persiguen los sacerdotes, se encarcelan, expulsaron al nuncio apostólico, imagínense que llamándolo de terrorista, un pobre señor diplomático, Sí, insulta a la Iglesia Católica el señor Ortega diciendo que son una mafia, ¿ah? Y luego encarcelan a un obispo y rompen relaciones diplomáticas con el Vaticano. Es decir, eh, es inaudito, es ¿quién impresionante. cree que esos curas son terroristas? Pues son opositores al régimen porque no les gustan cosas que hacen. Pero yo no me imagino a ese obispo que tienen encarcelado poniendo bombas, ¿verdad? Como las pusieron ellos en su época, ¿verdad? Pero tal vez eso es, están tan acostumbrados a esa práctica que creen que todo el mundo va a hacer lo mismo cuando están decidiendo con ellos Claro, pasamos a la deportación de presos políticos. políticos. Les han quitado la nacionalidad, deportan a más de 200 personas, les quitan los bienes, les quitan la nacionalidad y Sí, guardan al obispo en una cárcel durante 43 días sin posibilidad de visita ni de siquiera ver al abogado y lo condenan express, para usar esa expresión, expresa a 26 años de prisión por terrorista. Un hombre bueno. es impresionante. Cuesta creer que a estas alturas de la historia de la humanidad se den
esas situaciones tan duras, tan complicadas, tan absurdas y tan increíbles, ¿verdad? Y nos cuesta creerlo a nosotros, los costarricenses, porque en Ucrania sí lo creen los ucranianos de lo que los rusos son capaces. Y Así nosotros es, que somos pacifistas, somos, no tenemos ejército, aquí no hay presos políticos. Para eso de nosotros es una monstruosidad. Para mí lo es. así ¿Qué es. implicaciones tiene esto para Costa Rica actualmente? Yo creo que la caracterización de una caracterización que hace Oscar Arias en una entrevista con Ronald Reagan en 1987 sigue siendo válida. Yo lo cito aquí. Dice Oscar, Costa Rica limita al norte desde hace muchos años con la opresión y la violencia, con el tormento. Mi país no es parte de los problemas de Centroamérica. Nosotros no somos parte de esos problemas, pero estos son parte de nuestros problemas. ¿Qué quiero decir con que son parte de nuestros problemas? Que Nicaragua expulsa gente por razones económicas y la expulsa por razones políticas de persecución política. Y entonces ese es el problema inmediato que nosotros vamos a tener y vamos ya llegando al final de esta presentación. Aumenta el flujo de migrantes hacia Costa Rica. Esto tiene un impacto sobre los servicios sociales y la salud. Y la xenofobia es un peligro porque hay gente que dice, ya no queremos más nicas, pero de los nicas, ¿a dónde van a ir? El viaje hasta Estados Unidos es muy largo y bueno, han llegado 300,000 a Estados Unidos, pero aquí se calcula que tenemos 500,000 de nicaragüenses que no tienen otra salida que no sea esa. Y esto crea la necesidad de cooperación internacional. Ayer, dichosamente, hoy informan los medios de prensa que el Banco Mundial donó 20 millones de dólares para la atención de los migrantes. Ya teníamos experiencia en eso durante la Guerra Civil. Hubo campos de atención de refugiados en el norte de Costa Rica y vamos a tener que volver a esa situación. Aparte de eso, que es un problema real, yo veo posibles fricciones político-diplomáticas con Costa Rica. En el momento en que nosotros no nos prestemos a las maniobras de Ortega, va a volver a surgir el reclamo histórico sobre Guanacaste, sobre las llanuras del norte, de que las llanuras del norte, de Alajuela, de Heredia y de Limón, eran parte de Nicaragua. Nunca fueron parte de Nicaragua. Fueron parte en algún momento, una parte de eso, de el virreinato de Nueva Granada, nada más, que era Colombia. Claro, Pero toda esa reivindicación ya lo expresó en un discurso ante el ejército de Nicaragua, Daniel Ortega. Son 13,000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 50,000 kilómetros cuadrados, de lo que nos quieren amputar. Y eso lo van para, si tienen problemas internos, la van a agarrar con nosotros si los problemas internos se les hacen muy graves. Y van a repetir los argumentos rusos sobre Ucrania. Putin dice que los ucranianos no existen, que son rusos. A mí me da temor volver a ver el argumento de que los guanacastecos son nicas. ¿Ah? Nunca han sido nicas, ni desde la época de la colonia. Costa Rica y Nicaragua eran parte de la misma provincia, pero claro, nos fuimos separando. claro. Y en ese sentido, ellos van a imitar el argumento ruso El argumento de Putin. de Putin. Y termino claramente mostrando con el argumento inicial. Es un vecino convulso, atormentado, y esas convulsiones nos han venido salpicando desde siempre y nos van a seguir salpicando, y hay que estar listos y atentos a tener una política hacia lo que va a pasar en Nicaragua muy clara, y no solo anunciar que vamos a tener política, como es la costumbre muchas veces acá, sino es tener cooperación internacional para los migrantes, insistir en nuestra posición internacionalmente, que somos un país de paz y sin ejército, y que estamos siendo amenazados por un gobierno guerrerista e irrespetuoso de los derechos humanos, que aquí sí se respetan. Doctor Constantino Urcullo, muchísimas gracias. Ha sido realmente una
maravillosa lección, maravillosa por lo bien explicada y por toda la documentación que usted nos aporta y dramática a la vez. Gracias, doctor Urcullo. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hoy hemos tenido un programa especial con el doctor Constantino Urcullo en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Y como pudieron apreciar, estas páginas se extendieron aún más y le dan más valor a toda esta larga crónica de nuestra historia y en relación con el país hermano Nicaragua. Muchas gracias. Los esperamos en nuestra próxima edición de Páginas Vivas.